Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. En este momento son las 8 de la mañana, casi con 6 minutos. Es lunes 26 de febrero y saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos observan a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1. Una vez más, muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Buenos días, Luisa Iglesias, muy bien. Muy bien, ¿todo bien? Sí, vamos a hacer como que no hay nadie más en la mesa, ¿verdad? Solo está Miguel Ángel Quemain. Hola, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola, Lisa, buenos días. Hacemos como que no está Armando Casas. Ni no. Benito Taibo. Y Benito Taibo. No, todavía no están, todavía no están. Okay. Mira, si movemos la cámara para acá, o si hacemos la radio como que así, ya. Sí. Tenemos muchos comentarios en redes sociales, por supuesto, muchos comentarios de lo que discutíamos al inicio de este programa, del mensaje del rector Enrique Graue, muchos comentarios también sobre la importancia y el cariño que se le tiene a la divulgación de la ciencia. Les recordamos que estamos en @PMovimiento por si quieren seguir haciendo comunidad con nosotros, nos encanta leerlos y disfrutamos muchísimo conociendo lo que quieren escuchar, lo que piensan también de todos estos temas. Y bueno, pues ya veremos cómo se pone, porque hay mucho más que discutir en este espacio. Por supuesto, saludamos a Alejandro Ortiz, que nos recordó que se acaba de organizar en años muy recientes la red de periodistas de ciencia. Entonces, bueno, pues platicaremos con ellos porque siempre andamos a la casa de divulgadores certeros y bien dispuestos. Vamos a buscar más divulgadores. Sí. Y bueno, por ahí también estábamos platicando fuera del aire. Y no me importa, yo creo que sería rico también hacer más recomendaciones esta semana. Sabemos que se acerca la entrega de los premios Oscar y estamos viendo mucho cine del bueno. Bueno, no todas las películas que están nominadas están buenas, pero mi recomendación de esta semana para los que se quieran acercar es 3 anuncios para un crimen, así se llama. ¿Quién ya la vio? Aquí ya algunas personas ya la vieron. Está, híjole, no, bueno, qué dolor espiritual, qué tema tan importante para discutirse en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Sí, claro, justamente lo que hablábamos es que es un gran guión sobre justamente una madre que quiere que se esclarezca la muerte de su hija, por qué fue, quién fue, en qué circunstancias, cuáles fueron los mecanismos sociales que llevaron a que eso fuera posible, ¿no? Y la madre está interpretada por Frances McDormand en una gran actuación. Sale Woody Harrelson del sheriff, sale un montón de personajes que son realmente interesantes y que tiene además un desarrollo el loco que Sam sale Rockwell, que está espectacular. es que justo, hijo. Perdón. Hola, Benito Taibo. Ya que habló Benito. Hola, Armando Casas. Que sí, es una estupenda película. Hay que reconocer que el director, que tiene una obra corta, una obra muy importante, aunque corta, él tiene y se nota en esta película una gran influencia de los hermanos Coen. Claro. Totalmente. Se nota más en que entre otras cosas tiene influencia porque tiene a una a la esposa de uno de ellos y al músico como actriz principal. Y al músico, sí. Claro. Y bueno, como ya están aquí. Pero perdón, paréntesis, Las horas más oscuras, Gary Oldman haciendo de Churchill. Oye, ¿qué tal ese A mí maquillaje? me Ese parece maquillaje. ¿No sentiste que ya habías visto esa película? Pues es que ya la habíamos visto, querida. Bueno, ya sabíamos en qué termina, Claro, ¿no? ya sabíamos en qué terminaba. No, pero digamos, ¿cómo le han dado cuerda a Churchill últimamente en las series, en las películas, en el teatro, en todos lados? Mi apuesta que a la película ganadora de este año se iría, por supuesto, a 3 anuncios para un crimen. Aunque nos encantara la forma del agua porque está bonita, Guillermo del Toro. Creo que el guión yo había visto una historia que se resolviera como se resuelve esta. Es maravillosamente ambigua. Más común en el cine independiente, menos común en este tipo de cine que llega a más audiencia. Exactamente, querido Armando Casas. Está levantando la ¿Qué mano. pasó con él? Ya vámonos, ¿verdad? Ya vámonos. Por un lado, nada más quiero decir que el viernes vamos a hablar de Pantera Negra y la cuestión de África. Claro. ¿Por qué Pantera Negra es un buen punto de partida para hablar de África y el régimen postcolonial, con todas las comillas del caso? Entonces, si quieren ir viendo Pantera Negra y platicarla con nosotros y con los especialistas el viernes, vamos a estar hablando de ello. Y la de Aitonia. Bueno, no, ya, vamos a la esa nota. no, Luisa, de esa no vamos a hablar. De esa no, vamos a la nota y regresamos. Primer movimiento.
Nota del día. A partir del 26 de febrero, TV UNAM presentará su nueva programación que incluye el estreno de 7 propuestas y nuevas temporadas para 8 series. Destaca el estreno de la serie documental Conversos, del director Alejandro Andrade, una producción que parte de un interés personal por demostrar que todos los mexicanos tienen necesidad de rituales y creencias, según explicó el mismo Andrade. Y entre las novedades se encuentran unas controversiales, unas muy buenas. A ver, Diálogos por la Democracia con John Ackerman. Vamos a ver cómo se pone eso. No puedo esperar. Pensadores contemporáneos, entrevistas a reconocidos académicos como Noam Chomsky. Esta también se antoja como una gran serie. Chamuco TV, hay nada más. El primer programa de moneros de la televisión mexicana. Qué maravilla. Ser mujer en el cine mexicano. Inventario 20.1, Media 20.1, y hay que decirlo, Media 20.1 es con Gabriel Sosa Plata, gran maestro, gran conocedor de la radio, de los días de la radio justamente. Y por ahí también tenemos este programa fascinante Desde el Chopo, en el que se analiza el legado del Museo Universitario del Chopo, que sin duda va a dar muchísimo que seguir discutiendo. Vamos a conversar sobre esta nueva programación de TV UNAM, quién participa, cómo se entiende y de qué manera se inserta en el proyecto de la televisora universitaria, con Armando Casas, director de TV UNAM, que está con nosotros. Bienvenido, Armando. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Armando Casas? Cuéntanos cómo te va en este día de nuevas temporadas y de estrenos. Bueno, pues gracias por la invitación. Somos hermanos de este programa, pues trabajamos juntos en el mismo, y efectivamente tenemos una nueva temporada en donde hay algunos programas que estuvieron desde la pasada temporada, que iniciamos juntos todos, y que ahora tienen su nueva versión, entre ellos La Hora Elástica, que se presenta hoy en vivo a las 8:30, donde está Luis. Va a estar bueno, va a estar bueno. Es interesante porque también tenemos en vivo el programa del Palacio de Minería, Días Feriados, y Fernando Rivera Calderón está en vivo en ambos, y le queda muy poco tiempo para trasladarse en metro, que lo va a estar monitoreando por Periscope, su llegada desde Minería hasta TV UNAM. Hay que decir que están seguros de lo que están haciendo. Querido Benito Taibo, director de Radio UNAM, la radio en este caso Radio UNAM y TV UNAM están ligados de una manera muy interesante y cariñosa también. Y seguimos la segunda temporada de programas que nos ha ido muy bien, con Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM, con Rafa Viña, que presentamos por primera vez en la historia de la televisión, porno en la televisión, pero bueno, de una manera bien estudiada. Cinema 20.1 con Roberto Fiesco, Simbiosis, Gramáticas de la Creación, la revista de la Universidad, Tonske, que es un programa juvenil. Ahora vamos a estar muy enfocados, igual que Radio UNAM, a partir de abril, al tema electoral también. Observatorio con Pedro Salazar se volverá observatorio electoral también. Habrá un programa nuevo con Fernando Castañeda, que se llama Voto Informado. En este contexto estará también el programa Diálogos por la Democracia con John Ackerman, Chamuco TV, que efectivamente pues hablamos de los eso me encanta, de Hernández Helguera, Rapel, la dama, que conocemos a través de sus caricaturas como voces muy críticas de la política nacional y mundial. Igual que, como ya se mencionó, tenemos a Media 20.1 con Gabriel Sosa Plata, que se empieza este domingo, y tenemos otra vez la revista de cultural y científica de la universidad, Inventario 20.1, y efectivamente destaco lo que dijo Luisa. Nos interesa mucho promover este nuevo programa de Pensadores Contemporáneos. Son entrevistas exclusivas a grandes pensadores de talla mundial que, bueno, nos han visitado en la universidad en México, y hemos podido afortunadamente conseguir que se sienten con un académico de la UNAM a hablar en extenso de su obra. Empezamos este sábado con Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, quien es entrevistado por Lorenzo Meyer, y continuamos con Noam Chomsky, entrevistado por Fernando Castañeda. Después seguimos con Jacques Rancière, que es entrevistado por el maestro Carlos López Ocampo. Y así tenemos a la doctora Alicia Bárcena, tenemos al economista Branko Milanovic, entrevistado por Gerardo Esquivel, a Didi Guberman, que está ahora en este momento de visita en el MUAC, en la UNAM, también lo tenemos en la serie.
y creo que es una serie muy, muy, muy interesante, porque tener a Chomsky, a Franciev, por ejemplo, y a Krugman como padrinos de la misma, pues es algo muy interesante, son entrevistas exclusivas, y ciertamente, como ya lo dijo Miguel Ángel, destacamos la serie de televisión documental Conversos, una coproducción con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, que trata de las religiones en México. Es una radiografía de la creencia de la fe en México, y es muy interesante ver que en México existen prácticamente todas las religiones mundiales más importantes, están también aquí entre poblaciones muy significativas. Los musulmanes en Chiapas, hay budistas, hay pues, obviamente una comunidad judía muy importante, tenemos hasta la cienciología, ¿no? Lo que te dice mucho cientólogo. Exacto, pero también tenemos a los chamanes, tenemos wiccas, tenemos la Nueva Jerusalén, o sea, es una comunidad que es muy difícil entrar, y bueno, la serie pudo acceder a ella. Tenemos 13 programas que hablan de todas las religiones, bueno, las más importantes religiones que hay en México, Conversos, pues siempre siguiendo un personaje que se ha convertido de la predominante religión católica que hay en México a una de estas religiones. Y es la radiografía de esta creencia, de estas creencias en México. Creo que es una serie documental muy, muy, muy interesante, que va a pasar todos los domingos y repetición los martes a partir de esta nueva temporada. Benito. No, es que me quedé pensando en Chamuco TV, que creo que es la Sí, mejor. yo también. En estos tiempos de la posverdad, ¿no? Lo transmedia, o sea, cómo los medios se mezclan y los moneros pueden hacer televisión, es algo francamente sorprendente, ¿no? Porque no es su espacio habitual de trabajo. Bueno, mira, fíjate, es interesante lo que dices. Yo, de niño, y tú lo recuerdas también, aquí somos los mayores de esta mesa. Somos los mayores de esta mesa. No, pero es a ver, Teresa Centrazo, ¿se acuerdan de Teresa Centrazo en Canal 11? Por supuesto. Era Tomás Mojarro invitando a los moneros a dibujar y a comentar la realidad política. Estamos hablando de los 70s. Es cierto. Ya era transmedia. Y estamos hablando, bueno, de una figura emblemática de Radio UNAM, Tomás Mojarro, bueno, aquí ¿no? sigue Que está con aquí nosotros está todos los domingos. Todos los domingos. Desde entonces podemos hablar de la incursión de la caricatura en la televisión, y alguien que la hizo muy popular en realidad fue Jacobo Saludowski. Si se acuerdan, siempre Freire era el que hacía las caricaturas. Tenía invitado a Vic. Vic. Tenía invitado a Vic, y siempre al final Vic hacía alguna caricatura mientras sucedía el programa. Evidentemente estamos hablando también los horóscopos. Paula Cusi. No se acuerdan de eso. No, yo no me acuerdo tanto de eso. Sí. Pero vamos. ¿Ya llegó Paula? Yo en lo personal, una parte como cineasta, la parte documental mía como cineasta ha sido el estudio de la caricatura en general, ¿no? Tengo un documental sobre la historia de la caricatura del siglo XIX. Me ha tocado hacer una serie de televisión sobre la misma, he hecho los documentales sobre Río, sobre Naranjo, ahora sobre Gabriel Vargas. Entonces sí es un tema que a mí me apasiona en lo personal, pero creo que más allá de eso, efectivamente estos moneros específicamente, creo que son muy seguidos por esta visión crítica que creo que es muy valiosa en la caricatura mexicana, que se ha caracterizado por tener en general en el mundo, por ser básicamente de tipo político, ¿no? Nuestra caricatura relevante, ¿no? Como hablamos desde Quesada, hablando de la caricatura política, porque viene más desde la Revolución Mexicana tenemos grandes caricaturistas políticos que inclusive les costó la cárcel hacer ejercer su oficio, o Ríos que hasta casi le iba a costar la muerte, ¿no? Ejercer su profesión y su visión crítica fundamentalmente. Y justamente regresando a las temporadas de TV UNAM, un ejercicio que se hace con moneros y con televisión se realizó en La Hora Elástica en la primera temporada, cuando estuvo Alarcón, si no me equivoco también estuvo Rapé. Estuvo Rapé también, sí. Y es bueno que sigan estos ejercicios y que se le dé continuidad a los mismos. Este va a ser un espacio interesantísimo. ¿Qué pasa con los otros medios que empiezan a convivir? En TV UNAM estuvo esta temporada de los youtubers, que estuvo muy interesante, y ahora viene también para los jóvenes y para los otros medios un programa como Tonske. El nombre es extraño, pero a ver, Tonske, Armando. A mí me lo propusieron, dije, pues está interesante. Los que lo hacen, pues póngalo. Yo no conozco esta frase de esta manera, pero a ver, y se los digo con toda franqueza, a mí
desde hace tiempo me entusiasma un programa que sucede aquí en Radio UNAM que se llama Resistencia Modular. Sí, son geniales. Entonces, y hay otros jóvenes también en la radio haciendo cosas interesantes. Me parecía muy peculiar, muy extraño que en la televisión no podíamos hacer un esquema parecido. Es decir, por lo menos mi criterio fue jóvenes para jóvenes. A ver, ¿qué quieren hacer? Y tienen total libertad para hacerlo. Entonces, lo curioso es que nos ha costado trabajo porque creo que la televisión les impone con una parte más rígida. Y hay muchos jóvenes, perdón. Pero han estado, ahora creo que está en una temporada, con todos los pilotos que hemos hecho y tal, antes de que salga, han estado efectivamente soltándose, un poco siguiendo este tipo de programas que la radio les ha permitido más libertad para hacer esta televisión. Espero que este programa, que además va a incidir también mucho en el ámbito de las próximas elecciones, pues tenga estos seguidores. El criterio también que puse ahora, que no existía antes, es que no invitaran a mayores de 30 y tantos años, ¿no? A ver, ¿a qué edad se deja de ser joven? Sí, o sea, Exacto. ¿cómo? Es interesante pensar en si los medios imponen a los jóvenes o si los jóvenes están migrando a nuevas plataformas. Pensando en la televisión, pensamos en los canales de YouTube, y pensando en la radio, Benito, pensamos también en el podcast y en otras maneras en las que los jóvenes han buscado en nuevas herramientas, ¿no? El caso de Resistencia Modular es muy particular, tiene una programación muy interesante. ¿Qué pasa con los medios tradicionales y los nuevos medios desde tu punto de vista? Yo tengo la sensación de que nos vamos adaptando, o sea, muy darwinianamente, claro, vamos poco a poco avanzando y convirtiéndonos al medio. Hoy por hoy, ustedes pueden escuchar Radio UNAM desde su aparato de... ¿Cómo se llama esto? Teléfono. Su teléfono inteligente. Desde su teléfono inteligente. Tiene hay su una aplicación, hay una app en la cual escuchas... estuve en una reunión donde se hablaba sobre el futuro de la radio. Se habló tantas veces de que la radio moriría, y la televisión, sí. Y la televisión, y hemos comprobado que por supuesto que no, que ninguna de las dos morirá. Hasta hay una canción sobre eso. Hasta hay una canción sobre eso. No, pero no va a ser esta quincena, ¿verdad? No va a morir esta quincena, ¿verdad? Hasta diciembre vamos a tener posibilidades. Todavía debo del Buen Fin. No, nos estamos adaptando. Yo creo que y estamos acercando a nuevos públicos a la radio. También estoy convencido de ello. Dices, a ver, algo que hemos hecho que nos ha funcionado, igual que Radio UNAM, es hay un grupo de jóvenes que ciertamente no va a aprender la televisión para ver los programas, sí, pero pone el Facebook Live y ve los mismos contenidos. Y sí los ve, exactamente. Eso está respondiendo a una pregunta de Lau González Zúñiga, que dice que vive en Cocoyoc, que no tiene televisión por cable, pregunta si se puede ver TV UNAM por internet. Claro. De hecho, me sorprende un poco que todavía se haga esta pregunta, porque claro, la UNAM desde hace más de un año está en internet y llega a todo el mundo. Y está también... Acabo de comprobar que solo en China no se puede ver. Bueno, pero en China no se puede ver nada. ¿Sabe por qué no se puede ver? No, sí, porque yo no sabía esto, me lo acaba de decir nuestro representante académico en China, de la UNAM en China, porque en China no se puede ver el YouTube, no se puede ver el Google, no se puede... De 9 a 10 vamos a estar hablando sobre economía china, te puedes quedar aquí afuera y te vamos contando. Entonces, sí, y se ve por TV abierta. tv.unam.mx, claro, se puede ver en vivo. De hecho, lo que está pasando en ese momento en TV UNAM, se puede ver en este sitio, tv.unam.mx en vivo. Y en el 20.1 de su por supuesto, televisión abierta. Por supuesto, en el 20.1 de la televisión abierta y en todos los sistemas de paga y cable y satélite del país, todos sin excepción. Estamos en 20 y 120 de esos sistemas. Y eso nos da mucho gusto. Mira, me encanta. ¿Ya vas a oír Radio UNAM? No, y bueno, a nivel nacional. Ciudadano Cero dice, entre TV UNAM y Radio UNAM se están quedando con mi tiempo. Es muy bonito. A ver, entre TV UNAM y Radio UNAM, ¿qué están haciendo? Cuéntenos. Estamos haciendo, por supuesto, Primer Movimiento y tenemos nuevas. Ajá. Muy pronto tendremos sorpresas, no queremos adelantarnos. De hecho, no, está muy bien lo que se Benito. Vamos a ahondar en nuestra colaboración de radio y TV. Creo que vamos a encontrar también algo que va a ser muy interesante para nuestras audiencias respecto a esta colaboración que ha sido tan importante para nosotros. Pues muchísimas gracias. Solo déjenme decirles algo muy rápido porque es importante. Sí. Dentro de las series compradas, porque también compramos series de primer nivel, especialmente a las grandes cadenas públicas mundiales como PBS o Arte France
o BBC. La que yo llamo la atención porque se estrena con esta temporada es una estupenda serie que se llama La Guerra de Vietnam, de unos mejores documentalistas que tenemos en la actualidad haciendo series, que se llama Ken Burns, que hizo la serie sobre el alcoholismo, sobre los Kennedy, en fin, es uno de los grandes documentalistas. Es exclusiva aquí en México. Nosotros, que nos llevamos muy bien entre los colegas de la Tercera Pública, pues afortunadamente ganamos la serie, porque no todos o sea, las peleamos a veces en los ¿Para mercados. cuándo? Empieza este viernes a las 7 de la noche. Veamos La Guerra de Vietnam. Sí, es una estupenda Buenísimo. serie. Pues gracias, Armando, por estar con No, gracias nosotros. a ustedes. Me voy Muchísimas contigo, gracias, los dejamos Armando. trabajar aquí a estos muchachos. Gracias, Kevin Totaibo. Gracias, Armando Oye, Casas. Luisa Iglesias, el Dog Elástica. Ahí vamos a estar a las 8:30 de la noche, en vivo en el canal 20.1 y en el 120. Es un gusto, hay tantos programas que vamos a estar observando: Observatorio, Cinema 20.1, Revista de la Universidad, Simbiosis, Tons, que Chamuco TV, La Vida en Cuatro Patas. Ya no sé qué vamos a hacer justamente con nuestro tiempo. Vamos a disfrutar de televisión y de radio inteligente. Recordar que quien no lo ve en vivo, si no puede verlo, lo puede ver igual que pasa con ustedes, lo puede ver después en la plataforma. Pues muchísimas Gracias, gracias qué a gustazo. ambos, a Armando Casas, a Benito Taibo, y seguimos trabajando. Vamos a escuchar el bastidor acústico de la serie Bastidor Acústico. Nada de esto es un sueño, es una fotografía de Juan Rulfo. Bastidor acústico. Nada de esto es un sueño. Juan Rulfo. Fotografía de 1949. Tal vez nada de esto es un sueño sea la fotografía más bella de Juan Rulfo. Las siluetas de un hombre y una mujer que caminan de espaldas a la cámara quedan nítidamente enmarcadas en un horizonte que también resalta sobre la luminosidad del ciclo en el amanecer. La técnica empleada por Rulfo es una de las más personales y puede observarse en un número muy elevado de sus fotografías. Consiste en situar la cámara en una posición muy baja, de forma que los personajes quedan en un plano superior, con lo que se consiguen efectos diversificados. En este caso, lo que el espectador aprecia desde una posición casi a ras de tierra es la cercanía de la línea del horizonte, suponiendo que se inicia una bajada en el camino por el que avanza la pareja. José Carlos González Boixo. Esteticismo y clasicismo en la fotografía de Juan Rulfo. Nada de esto es un sueño. Juan Rulfo. Bastidor acústico. Primer movimiento. Nota internacional. El pasado 7 de febrero, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció que las elecciones presidenciales se realizarán el 22 de abril. La campaña electoral comenzará el 2 de abril y tendrá una duración de 16 días. La Mesa de la Unidad Democrática, coalición de partidos de oposición, decidió la semana pasada no participar en la contienda por considerar que no hay condiciones ni garantías democráticas. Hasta ahora el único contrincante de Nicolás Maduro es el pastor evangélico Javier Bertucci, vinculado a los Panama Papers. Al oficializar su candidatura, Bertucci explicó que quiere implementar una nueva forma de política y es sumando valores a la política venezolana. Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó el viernes una resolución que exige al gobierno de Venezuela cancelar las elecciones presidenciales. El documento propone comicios, cito, justos, libres y con observación electoral. Vamos a ver. Vamos a hacer un análisis de las notas relacionadas con el próximo proceso electoral en Venezuela, qué se dice desde adentro, qué desde fuera y cómo elaborar un balance informativo. Para ello está el doctor José María Calderón, él es profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Buenos días, José María Calderón, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Al parecer estamos teniendo algunos problemas de comunicación con el doctor José María Calderón. En un momento más, si no me equivoco, ya está en la línea. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Luisa, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada y más para un tema tan interesante como este de Venezuela. ¿Qué pasó y cómo vamos a entender lo que ocurre en Venezuela en los últimos días? Mire, yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con el triunfo que obtuvo la oposición en las elecciones del año pasado,
ocupando prácticamente las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. A raíz precisamente de este triunfo de la oposición, el régimen de Nicolás Maduro decidió hacer una convocatoria nueva a un Congreso Constituyente. Y lo ganaron, desde luego, ¿no? En condiciones muy peculiares, ¿no? Obtuvieron efectivamente la mayoría en el Congreso, y desde el Congreso han empezado a accionar efectivamente, proponiendo una serie de alternativas, soluciones, y lanzando desde luego convocatorias, primero a los gobiernos estatales, después a las municipales, y ahora encarrerados en la posibilidad, adelantando las elecciones que deberían ser el mes de octubre, para llevarlas a cabo el día 22 de abril, ¿no? Cosa que naturalmente ha sacado de balance al resto de la oposición, ¿no? Entonces, como el Congreso, el Maduro tiene un control muy directo, primero sobre el Congreso Constituyente, obviamente, segundo sobre lo que es el Consejo Nacional de Elecciones, y desde luego también sobre todo el aparato de justicia, le permite maniobrar efectivamente con una gran velocidad en medio de una oposición absolutamente fragmentada, sobre todo después de las movilizaciones del año pasado. La oposición no logró ninguno de sus objetivos fundamentales, y esto le ha dado efectivamente al régimen Maduro no solamente una mayor capacidad de movilización y de iniciativa, sino también una mayor compactación. Esa es la diferencia precisamente radica de ese punto, ¿no? Maduro tiene un grupo muy compacto, ¿no? Tiene naturalmente toda la herencia política del chavismo, por una parte, cuenta con el apoyo de los militares, tiene una clientela asegurada, no es mayoritaria, pero por lo menos el hecho mismo de que sea efectivamente una clientela muy, muy fácilmente movilizable y hasta ahora fiel al régimen, que permite verdaderamente avanzar sobre todos los frentes frente a una oposición que no logra definitivamente presentar efectivamente una oposición unificada, ¿no? Desde luego dentro de la oposición hay diferentes posiciones. Está el caso de Henry Falcón, él sí aceptó participar, él pertenece a una agrupación que se llama Avanzada Progresista, fue incluso gobernador del estado de Lara, ¿no? Y él sí está dispuesto a participar. Pero si usted observa efectivamente otros sectores de la oposición, empezando por ejemplo el caso del partido de López, no, él definitivamente no solamente no decidió participar, sino incluso llama efectivamente abiertamente a un boicot a las elecciones. Realmente en el exterior, la OEA, la Unión Europea, el Grupo de Lima, naturalmente se han opuesto terminantemente a que en Venezuela se lleven elecciones el día 22 de abril, porque consideran efectivamente que desde el punto de vista de lo que se considera formalmente, procedimentalmente, un proceso democrático, no hay las condiciones adecuadas para que todos los miembros o todos los partidos y organizaciones participen efectivamente en las mismas condiciones. No hay condiciones de igualdad para todos. Esto, como usted sabe perfectamente, no son elementos que caracterizan efectivamente los procesos electorales en las democracias liberales, ¿no? Donde hay procedimientos muy precisos, muy claros de cómo deben llevarse a cabo. Y evidentemente sí, Maduro está aprovechando de su condición de fuerza, de su capacidad efectivamente de mantener de manera muy compacta todo el grupo chavista para seguir imponiendo. Yo creo que las expectativas de Maduro, viéndolo un poco en términos, digamos, de futuro inmediato, no inmediato, porque en términos inmediatos la situación económica interna en Venezuela es verdaderamente muy grave, muy difícil, muy complicada. Pero en términos de mediano plazo, yo creo que ellos están pensando fundamentalmente, primero, en obtener nuevos recursos, fundamentalmente de lo que se llama el Arco del Orinoco, ¿no? De hecho, ya es una zona riquísima en recursos naturales, ¿no? Y ya han establecido contactos con diferentes grandes empresas, fundamentalmente provenientes de China, Rusia, incluso hay empresas europeas,
creo que hay una empresa italiana incluso allí, ¿no? Un área verdaderamente de enormes recursos. Yo creo que no se modificaría sustancialmente lo que ha sido efectivamente la línea de desarrollo que desde hace muchísimos años está presente en Venezuela, que gira fundamentalmente a la renta, ¿no? Uh-huh. Es un problema, y es un problema porque la renta no garantiza efectivamente proyectos de continuidad desde el momento en que, aunque uno controle efectivamente el producto en el punto de partida, en la entrada, digamos, en el origen, como son productos que sostienen, que se realizan en el mercado internacional, es allí donde otros sectores son los que dominan. Y entonces se está sujeto efectivamente a los vaivenes económicos propios efectivamente de aquellos países, fundamentalmente los países centrales, que son los que controlan todavía hoy efectivamente el mercado internacional, ¿no? Entonces, tendría que haber un cambio de estrategia, pero yo no lo veo, no se observa. Hay una serie de problemas de carácter, de formas, digamos, de funcionamiento de la política económica que provocan o llevan efectivamente a una creciente inflación, a una política fundamentalmente de importaciones, etcétera. Incluso importaciones de estos productos que distribuyen todos los días, los famosos CLAP, ¿no? Que son una especie como de cajitas felices, ¿no? Se distribuyen fundamentalmente en los sectores que están más directamente vinculados a ellos a través de lo que llaman el carnet de la patria, ¿no? Y que bueno, pues son productos, muchos de ellos ni siquiera son productos que están vinculados directamente con lo que es la tradición alimentaria de los venezolanos. Les venden, por ejemplo, harina de maíz buena para hacer tortillas, ¿no? Pero que no sirve efectivamente para hacer arepas, que requiere otro tipo de maíz, ¿no? O incluso se acaba de descubrir recientemente un fraude verdaderamente terrible, porque la supuesta, bueno, viene dentro de esto una especie de paquetes de leche mexicana, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero esa leche no está cubriendo con los requisitos proteínicos que exigen. Incluso una investigación reciente de la Universidad Central de Venezuela demuestra que tiene una serie de productos, una serie de grasas y polvos, etcétera, que no tiene nada que ver efectivamente con lo que están prometiendo. Y son varias empresas mexicanas que están metidas efectivamente en pues auténtico fraude. Y sin embargo, Maduro sigue destruyendo ese tipo de producto, ¿no? José María, hay una parte que es como de tal vez desde fuera de Venezuela no es tan discutida, que es el registro electoral. Prácticamente se señalaba la red del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, que hizo un análisis de la red de electores en Venezuela, que quedaban casi 1.800.000 jóvenes sin poder registrarse, y luego los votos en el extranjero, que registrados tienen poquito más de 100.000, y que se calcula que hay entre 3 y 4 millones de venezolanos fuera. Y les pusieron una serie de requisitos como acta de nacimiento original, que carta de estadía en el país donde están. Sí, unos requisitos que nadie puede cumplir. Digo, si estuviéramos en mexicanos fuera, no podríamos cumplir con tantos requisitos. Absolutamente, claro. Sí, claro. Bueno, a eso se refiere precisamente con esas condiciones de desigualdad que impone efectivamente el régimen a la participación. Y después ha dejado prácticamente, ha encontrado en los opositores elementos como para bloquear efectivamente su participación efectivamente en el proceso electoral, ¿no? O sea, las condiciones para elecciones las maneja directamente el Consejo Nacional Electoral y lo maneja a modo, y ese es el problema, ¿no? Sí. ¿No? Y no tienes efectivamente, no ofreces garantías de participación para otros sectores. Y desde luego esto da pretexto, ¿no?, para que haya una creciente interferencia, ellos lo llaman el intervencionismo, y pues sirve esto, efectivamente, por parte de organismos internacionales vinculados directamente a Estados Unidos, a la Unión Europea, etcétera, ¿no? Es decir, se da pretexto para que eso pase, ¿no? En otras condiciones no habría posibilidad efectivamente para que esos organismos intervinieran efectivamente imponiendo sus particulares y propias reglas de juego, ¿no? A ver, y creo que ahí sería interesante regresar a algo que mencionabas, José María Calderón, que es
cómo se ha pulverizado, cómo se ha atomizado la oposición. ¿Qué pasa con Javier Bertucci? ¿Qué pasa con los diferentes personajes, Leopoldo López, todos estos personajes que formaban parte de la oposición? Sí, mira, el caso de Bertucci, por ejemplo, es un pastor evangélico, ¿no? Él está representando efectivamente a una asociación que se llama El Evangelio Cambia, ¿no? Pero es un tipo de dudosa reputación. Pues está vinculado a los Panama Papers, por ejemplo, ¿no? O aparece en los Panama Papers, ¿no? Desde luego hay este tipo de dirigentes que tienen, desde luego, un historial mucho más digno. Estoy pensando en Ledesma, por ejemplo, ¿no? Ledesma obtuvo 600,000 votos en las elecciones del Caracas. Y sin embargo, lo desconocieron como dirigente. Lo estuvo incluso en, ¿cómo se llama?, en prisión domiciliaria, y logró escapar está por ahí de Venezuela, ¿no? Pero también, vamos, ha habido sistemáticamente intentos por parte del chavismo, ¿no? De ir dejando fuera del camino a dirigentes de muy buena calidad, hombre, que expresaban efectivamente intereses reales de la propia sociedad venezolana, ¿no? Pensemos simplemente que hoy, por lo menos hasta 2015 había cerca de 1,5 millones de venezolanos fuera, ¿no? De 2015 a la fecha, sobre todo en el último año, se ha acelerado extraordinariamente la salida. Digamos, todo esto en medio de una crisis alimentaria, con problemas muy graves en términos de salud, con una mortalidad infantil creciente, una mortalidad incluso postnatal de niños, ha acrecentado efectivamente problemas de alimentación diaria, ¿no? Una última investigación hecha por una encuesta que hizo la Universidad Central de Venezuela conjuntamente con la Andrés Bello y la Simón Bolívar, que son 3 universidades muy serias, ¿eh? No estamos hablando efectivamente de un tipo de investigación elaborada por empresas transnacionales, etcétera. Estamos hablando de 3 universidades muy radicadas, muy legitimadas dentro de Venezuela. Los resultados son bastante pavorosos. El 68% de la población declara que ha bajado 11 kilos de peso, ¿no? La verdad es que suena verdaderamente dramático, ¿no? Y todo esto, yo creo que a pesar de esta situación tan económica, tan dramática, la oposición no ha logrado efectivamente presentar un frente unificado. Hay una serie de divisiones internas, hay quienes dicen participar, otros dicen que no, entonces que no han logrado efectivamente presentar un frente lo suficientemente compacto, ¿no?, y sólido como para oponerse a Maduro. Maduro tiene muchos instrumentos en sus manos, ya al final el caso del Consejo Nacional de Elecciones, tiene todo el aparato de justicia en sus manos, y la Asamblea Constituyente, ¿no?, que aún no se integra, pero que funciona, ¿no?, opera como un verdadero ariete efectivamente en contra de cualquier iniciativa, cualquier posibilidad que se pueda plantear efectivamente desde otros ámbitos efectivamente del país, ¿no? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, en el caso de la OEA se plantea una serie de contrapropuestas desde afuera y se hace de manera tan torpe, o bueno, no sé qué opine, pero creo que ha sido algo muy torpe y muy adversarial, que no ha funcionado como se querría? Yo creo que no ha funcionado y no va a funcionar, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, yo digo, partamos un poco también de los principios ideológicos efectivamente del país, ¿no? El chavismo planteó efectivamente un internacionalismo distinto, sobre todo a partir del ALBA, ¿no?, que era un proyecto contrapuesto radicalmente a la propuesta de la OEA, ¿no? Claramente dominada por Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo por los antecedentes que tenía. Estamos pensando, por ejemplo, en el caso de Cuba, la invasión de Cuba, ¿no? Después de la revolución, ¿no?, en 59, ¿no? El único país que el apoyó fue México, todos los demás se pusieron efectivamente del lado de Estados Unidos. Entonces, la fama de la OEA, ¿no?, visto desde la perspectiva ideológica del civismo, es verdaderamente nefasta.
sea, por ahí no van a aceptar absolutamente nada, ¿no? Nada, ¿no? Y lo van a ver claramente como una injerencia en sus asuntos internos. Y es claro que lo es, ¿no? Entonces, incluso los proyectos de mediación que se han puesto en práctica, fundamentalmente por parte de Zapatero y algunas gentes más, ¿no? El Pastrana, etcétera, ¿no? Lo del diálogo con Santo Domingo, efectivamente, para ver si se posibilitaba alguna mediación entre el izquierdismo y la oposición, tampoco han dado resultados, porque a final de cuentas, y en esto sí hay que decirlo con toda claridad, desde luego que Maduro ha operado efectivamente con mucha mayor habilidad. La ha utilizado para ganar tiempo, para avanzar efectivamente en sus propuestas, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que no va a haber ninguna posibilidad. Desde luego, los Estados Unidos quisieran efectivamente que hubiera una especie de frente mucho más compacto, ¿no? Que incluso interviniera, ¿no? No ellos personalmente, no ellos directamente, sino meter a otros efectivamente como tipo paramilitares incluso, ¿no? Para que crearan un poco una situación de zozobra interna en el país. Eso ellos, desde luego que lo quisieran. Yo creo que esto no lo han abandonado nunca, la posibilidad de intervenir incluso militarmente. Yo creo que nunca la han eliminado. Desde luego, la posibilidad de que puedan efectivamente llevarlo a la práctica, eso es más dudoso, porque yo creo que incluso los países de América Latina permitirían ciertas formas de intervención, pero una intervención militar, yo creo que habría reticencias para que se llevara a cabo, porque es también una amenaza y un antecedente muy grave para el resto de los países, ¿no? Claro. Sí. ¿No? Aunque Venezuela no es un país tan grande como México, también la geografía impide también un movimiento unitario, como comentaba Juan Inés, señalando el caso de Leopoldo López. Hay una serie de líderes que vienen de Maracaibo, de Zulia, de Miranda, de Bolívar, de estados muy importantes, que son definitivos, pero que no se los imagina uno como una labor en conjunto, no sé, pensando yendo a los Andes, en esta Mérida, por ejemplo, una ciudad que está a una hora de vuelo de Caracas, ¿no? ¿Cómo llegar de Mérida a Caracas en una marcha, no sé, como la que hizo Corral en México, ¿no? Es casi imposible, ¿no? La geografía es muy difícil, pero hay una unidad en todos los estados prácticamente de participación y una gran decepción, una gran derrota en que líderes morales de sus entidades eso es definitivo. Se han retirado. O sea, eso es definitivo. Realmente estamos ante ¿cómo podríamos llamarle? Una serie de requerimientos sociales que no encuentran efectivamente el liderazgo adecuado para poder expresarse. Y no digo liderazgo de derecha, no de derecha, estoy hablando incluso de liderazgos de izquierda, liderazgos incluso chavistas, ¿no? Que no se identifican con el madurismo, ¿no? Y que están presentes también en Venezuela, ¿no? Pensando, no sé, en Marea Socialista, algunos dirigentes intelectuales muy interesantes, ¿no? Pero que no tienen una presencia y participación de masas, ¿no? Como de alguna manera efectivamente logró hacerse chavismo, sobre todo en los momentos de mayor empuje, ¿no? De su economía, ¿no? El tener enormes recursos económicos le permitió crearse efectivamente un amplísimo sector social que nunca había tenido participación política, ¿no? Es decir, el chavismo, y esto no podemos olvidarlo, le dio opción, ¿no? Le dio vida, ¿no? Le dio representación, ¿no? A un ámbito muy grande de la sociedad venezolana, que había estado siempre marginada, porque los regímenes burgueses habían hecho prevalecer fundamentalmente a otras áreas de la sociedad, a sus clases medias altas, etcétera, y habían dejado de alguna manera en la marginación efectivamente a otros sectores sociales. El chavismo lo reivindicó, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y claro, hoy la situación económica es de tal dimensión que no solamente emigran ya los profesionistas, los sectores que tienen recursos económicos, hoy emigran también los pobres, ¿no? Y desde luego están planteando ya problemas muy serios, sobre todo en la frontera con Colombia.
Brasil también ya se acaba, hace poco fue precisamente a la frontera para ver cómo estaba la situación. Es decir, ya de alguna manera estos problemas que están presentes ahora en Venezuela y que no encuentran solución efectivamente, están ya creando problemas que van mucho más allá de Venezuela, ¿no? Se están transformando efectivamente en un problema que atañe desde luego a los países vecinos, pero yo creo que a toda América Latina. Toda América Latina, claro que sí, ¿no? Y en ese sentido, ¿quién podría mediar? ¿Existen personajes dentro de Venezuela que estén fuera de esta polarización, que estén dispuestos a mediar de alguna manera? ¿Cómo, de quién se podría echar mano desde fuera y para que trabaje adentro de Venezuela? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo honestamente no te podría dar una respuesta precisa. Honestamente no sabría. Porque todos los que han emigrado, efectivamente, son han emigrado, ¿cómo te puedo decir? En oleadas sucesivas, ¿no? Y sujetos, personas, que de alguna manera rompieron con el país, ¿no? Y fíjate, bueno, aquí tocas tú un punto que me parece muy importante, y es que es una sociedad muy polarizada. La polarización viene de antaño, no es una polarización de hoy, viene desde antes, incluso viene desde antes de Chávez, Desde luego se recrudece con Chávez, claramente, ¿no? Desde incluso, bueno, recordemos efectivamente la huelga de 2002, por ejemplo, ¿no? Todavía hasta 2006, 2008, la polarización es muy evidente. Y se reduce de alguna manera en el momento, digamos, en que la economía es boyante, tienes recursos suficientes para distribuir en amplios sectores de la sociedad, no solamente en los más empobrecidos, también efectivamente las clases medias. Y desde luego creas también, y este es un gravísimo problema venezolano, yo creo, creas también una burguesía de nuevo tipo, vinculada fundamentalmente al sector importador, por las peculiaridades que va a adquirir la economía venezolana, al tener grandes ingresos producto del petróleo, ¿no? Y entonces se convierte en un país, no solamente un exportador neto de petróleo, 98%, sino también en un importador neto. Entonces destruyes mucha de la retícula económica, empresarial que había en el país, ¿no? Y no creas empresas, industrias, actividades, digamos, vinculadas directamente a las necesidades del país, como para que tuvieran o adquirieran fuerza propia y se convirtieran en un sector autosustentable. Entonces, esta política económica, a mi juicio, no solamente la presentó Venezuela, sino también otros países, nosotros mismos, no pues generó una burguesía importadora, lo que se llama la boliburguesía, no muy separada del resto de la sociedad, muy vinculada al régimen, y naturalmente aquellos que no lograron tener efectivamente acceso a esas posibilidades se largaron, ¿no? Se largaron. Entonces, ¿dónde encontrar efectivamente estos elementos de mediación externos para que puedan efectivamente intervenir de alguna manera, o por lo menos generar un ámbito, un ambiente distinto, digamos, de relación dentro de Venezuela? Sí. Yo creo que más que buscarlo efectivamente en los sectores que escaparon de Venezuela, habría que buscarlo posiblemente en las propias naciones latinoamericanas. Ahora, Latinoamérica está pasando por momentos muy fuertes, ¿no? Muy complicados, ¿no? Y también hay otro tema, doctor Calderón, que me gustaría que tocáramos antes de irnos, que es la importancia de Venezuela como símbolo. O sea, hay una especie de necesidad de que todo salga muy mal en Venezuela para que se convierta, digamos, lo estoy diciendo de manera muy salvaje, pues. Lo entiendo perfectamente. Pero hay una parte donde puede servir como escarmiento para otros países latinoamericanos. Las cosas están en dos términos, ¿no? No solamente, digamos, efectivamente, el eliminar efectivamente todo resario que tenga que ver efectivamente con la memoria del chavismo, ¿no? Y su proyecto de socialismo del siglo XXI, la verdad que poco definido, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Y que desde luego hay la pretensión
claramente de los poderes imperiales, es decir, que no se repita jamás en experiencias de esa naturaleza. Desde luego que sí, hay eso. Pero también Venezuela es una expresión, es un símbolo para la izquierda, ¿no? Claro que sí, ¿no? La idea del socialismo, por precario que haya sido, por primitivo que haya sido, por indefinido que haya sido, representó, ¿no? Por lo menos en los momentos más importantes del chavismo, una verdadera propuesta alternativa para la región, ¿no? El proyecto de integración del ALBA, el proyecto, digamos, de crear un banco del sur para financiar proyectos latinoamericanos, el proyecto de crear efectivamente un sistema de telecomunicaciones que expresara la voz de América Latina. Perdón, estos son aspectos que son inolvidables, son producto de realmente, hombre, desde luego de contar con muy buenos recursos, pero también de una orientación económica, política e ideológica. Entonces, para la izquierda también es muy importante, efectivamente, ¿no? El que se aclare las posiciones que está tomando el madurismo, que a veces se sienten efectivamente en una deriva autoritaria, ¿no? Muy, muy clara, ¿no? Y la verdad, el socialismo, al menos es mi perspectiva, el socialismo tiene que ser democrático, ¿no? O no lo es, ¿no? No digo socialdemocrático, digo socialismo democrático, es decir, con presencia, participación, efectivamente, de los diferentes grupos que en la sociedad intervienen, ¿no? Entonces, esto es una apuesta, ¿no? Yo me acuerdo haber participado con varios sectores, efectivamente, dentro de Venezuela, que están en un ámbito distinto al chavismo, pero que les preocupa definitivamente, ¿no? Esta deriva que pueda tener el madurismo, que desde luego pone también en cuestión la idea de poder construir el socialismo en otros países, ¿no? Entonces, no solamente están interesados los poderes imperiales, efectivamente, en borrar todo vestigio, efectivamente, ¿no?, de opción o de alternativa socialista en América Latina. También los sectores de izquierda, los sectores socialistas de nuestro continente, están interesados efectivamente en que un proyecto de esta naturaleza no caiga efectivamente en ese tipo de derivaciones, ¿no? Y la polarización tiene que ver también con la desigualdad, ¿no? Digamos, los jóvenes que no tienen nada y que se polarizan también en un proceso que no es visto tradicionalmente como una lucha de clases, sino con una gran cantidad de resentimiento social, pues, criminalizando a muchos jóvenes que no tienen vehículos ni partidistas ni de organizaciones civiles o sociales para establecer su manera de su protesta por el empleo, por las libertades, por todo esto, ¿no? Sí, esa es la polarización más reciente, digamos, una polarización derivada fundamentalmente del deterioro de las condiciones económicas sociales. Pero hay previamente una polarización de carácter ideológico político muy fuerte, ¿no? Sobre todo con el programa efectivamente chavista, ¿no?, que se va a enfatizar y sobre todo subrayar prácticamente a partir de 2002, ¿no? O sea, es una polarización que viene desde antes. Pero esta de la que Miguel Ángel tú estás haciendo referencia, ya es que yo creo que está más vinculada fundamentalmente a las condiciones de deterioro económico-social que fundamentalmente vienen acentuándose desde el 2013, ¿no? Pues muchísimas gracias, José María Calderón, profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias por esta conversación y bueno, pues seguiremos al tanto de lo que sucede en Venezuela y seguiremos conversando con usted si nos lo permite. Pues la verdad que yo creo que es un problema que nos atañe a todos los latinoamericanos. Venezuela es un país que está muy cercano a nosotros, ha sido siempre efectivamente, estoy pensando no solamente a sus grandes figuras de la época de independencia, como Miranda, Simón Bolívar, Sucre, etcétera, no, sino que pues ha sido siempre un país con el que México ha mantenido relaciones muy cercanas, muy estrechas, ¿no? Y bueno, pues creo que exige toda nuestra atención. Y a ustedes les agradezco muchísimo la invitación y su interés por este tema. Por supuesto, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y abrimos esta tercera hora de Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, para saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros. Gracias a todos los que nos escriben en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y a los que nos llaman al teléfono 55 36 43 39. Les puedo contar una historia muy breve. Adelante. Bueno, el jueves pasado nos fuimos justamente a una conversación en el MUAC sobre fantasmas en la Ciudad de México. Fue una conversación muy interesante y en la noche pues tomó un taxi. Ajá. ¿Y qué creen que pasó? Te saludó el taxista y te dijo que te oía. No, resulta que no tenía yo todo el dinero para pagarle al taxi y me di cuenta cuando iba a la mitad y le dije, ¿sabe qué? ¿Lo voy a hacer famoso en la radio? No, le dije, bueno, a ver, lo que pasa es que no sé cómo le vamos a hacer, y había un tránsito insoportable y demás. Bueno, el punto es que todavía hay buenos seres humanos en este universo que de pronto dicen, vámonos con calma, no pasa nada, la voy a llevar por aquí, la voy a llevar por allá, vámonos para acá. Y quiero mandarle un saludo muy particular a este ser humano increíble llamado Marco Antonio Márquez, porque además no se me olvida el nombre, y que nos quiere invitar a un evento, a ver si en un rato más se puede comunicar otra vez, porque es un evento de box y va a estar divertidísimo. Pues sí, le mandamos un gran abrazo. Nos acaba de hablar hace un momento para decir justamente que nos está escuchando desde el taxi. Si viene con algún pasajero o pasajera, salúdenoslo también. Y bueno, muchos saludos más que ¿a quién no le ha pasado que de pronto el taxista le salva la vida más que cualquiera? Si viene con un pasajero, que cuando se baje descargue la aplicación de Radio UNAM para seguir escuchando. Ándale, Miguel Ángel. Pues mira, hay dos cosas que nos pueden salvar la vida a veces. Una son los taxis y otra son los poemas, ¿no? Todo depende de dónde nos encontremos. Y cuando se trata de la filminería, por ejemplo, pues nos salvan las dos cosas. Porque el fin de semana, al parecer, estuvo bastante intenso, querida Juana Inés. Estuvo, sí, muy interesante. Yo estuve por ahí ayer con Luis Flores, que es uno de nuestros poetas residentes aquí en Radio UNAM, parte, por supuesto, de Resistencia Modulada, de este proyecto de jóvenes, del cual hablaba hace un momento muy bien Armando Casas, y hablamos nosotros muy bien todo el tiempo. Sí. Y bueno, pues sí, hubo poesía, hubo un libro muy interesante preparado por el COLEF sobre corrupción, sobre diferentes temas, posibilidades frente a la corrupción que podemos hacer, que se está haciendo, que está cambiando en este país. Fue una serie de conversaciones interesantes, también un libro sobre una serie de reflexiones de alguien que trabajaba en una oficina sobre cómo odiaba trabajar en una oficina. Alejandro Josne. En una editorial que yo no conocía, que se llama Libros Sampleados. Como yo ya sé que es el sampleo, gracias a Luis Iglesias. Ay, gracias. No hablamos de eso, pero hablamos de muchísimas otras cosas. Valió la pena, por supuesto. Recuerden que Parvadas de Papel regresa este próximo viernes. Tú vas a estar la próxima semana, Luis Iglesias. Me toca sábado y domingo, justamente. Pues, ahí va a estar, de 5 a 7, Parvadas de Papel, de viernes a domingo. Así que allá nos vemos y allá nos escuchamos, y sigamos hablando de palabras que nos salvan la vida en Poesía Necesaria. Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Y esta mañana en Poesía Necesaria vamos a compartir un poema de Steve Richmond, un poco para acercarnos al movimiento de la Meat School, como la escuela de la carne, por así decirlo, que era un movimiento estadounidense que se relacionó mucho con los beats, que se relacionó mucho con Bukowski, y que a lo que apela precisamente es a la escritura directa, a la escritura que no tiene rodeos, que no tiene tantas metáforas, pero pues que trata justamente de transmitir un mensaje rudo y en algunos momentos pues bastante bello. El caso de Steve Richmond es muy particular. Él nace en 1941, fallece en 2009 en California. Él es un poeta del sur de California y tiene una voz interesantísima. Los que puedan leerlo en inglés,
acérquense a este poema que es muy sencillo en inglés, y aquí está la traducción que está buena. Viene acompañada de la canción Sour Times de Portishead, para los fanáticos de Portishead que lo habían estado pidiendo desde la semana pasada. Y pues arrancamos con En América. Nadie debe ser más insensible que el escritor, oscuro y desconocido, ese que pasa la mayor parte de su tiempo escribiendo o soñando imágenes para sus poemas y deja las horas con las que podría haber gastado o hecho $1 de otra manera, deslizándose a favor del arte, de la escritura. La madre gritará y el padre dirá que esto es una montaña de naipes equilibrados entre sí, tan frágiles y sencillos, a punto de caer, inútiles para el juego sin recompensas. Otros simplemente llaman loco al escritor y se mantienen alejado de él o de ella. Nadie debe ser más insensible que el escritor, oscuro y desconocido, al menos aquí, en América. Shut now, 'cause nobody loves me, it's true, not like you do. Covered by the blind belief that fantasies of sinful screens bear the facts, soon to die, and the vows no need to lie. Take a ride, take a shot now, 'cause nobody loves me, it's true, not like you do. Ooh, am I what am I? 'Cause all I have left is my memories of yesterday. Oh, these sour times, 'cause nobody loves me, it's true, not like you do. After time, a bitter taste of innocence, descent or race, scattered seeds, buried lives, mysteries of our disguise reborn. Circumstance would decide, 'cause nobody loves me, it's true, not like you do. Nobody loves me, it's true, not like you. Nobody loves me, it's true, not like you do. Primer movimiento.
mesa del día. La Facultad de Economía, a través del Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, realizó la semana pasada la cuarta edición de la Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roch. Uno de los objetivos principales fue el de analizar la importancia que el país asiático tiene para México ante la situación por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y bueno, para el CECHIMEX, China es la opción más fuerte para nuestro país, por lo que se debe comprender el tipo de relación que desea establecer con el gigante asiático en el marco de una estrategia geopolítica. La economía china creció 6.7% en el 2016, mientras que en el 2017 se expandió 6.9% debido a la fortaleza de sus exportaciones, las ventas minoristas y el mercado inmobiliario. Y a partir de las actividades de la Cátedra México-China Eugenio Anguiano Roch, hablaremos sobre el modelo económico de China, su estructura, desarrollo y posibilidades de crecimiento. Para ello nos acompaña el doctor Simón Levi Dava, él es justamente fundador de esta Cátedra México-China de la UNAM y especialista en economía y políticas públicas de China. Doctor Simón Levi, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Muy buen día a todos ustedes y al auditorio que nos escucha. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Es un tema muy interesante. A ver, ¿cómo llegamos justamente a la economía que tenemos en 2018, tanto para China como para nuestro país? Bueno, en principio hay que decir, ayer amanecimos domingo con una noticia muy importante. Está habiendo una propuesta en la República Popular China, sí, una reforma constitucional para que Xi Jinping pueda seguir en el cargo de presidente de manera permanente. Es un tema que geopolíticamente va a impactar prácticamente en todo el mundo, en los mercados internacionales, y evidentemente en la propia geopolítica con el hemisferio occidental y sobre todo con América Latina, incluyendo a México. Acabamos de perder la comunicación con el doctor Simón Levi, como ustedes Xi saben. Jinping que mandó a cortar la comunicación. No, sí, es muy interesante esto que mencionaba. Simón Levi, justamente durante este fin de semana se anunció que que hay esta propuesta de quitar los límites a los periodos presidenciales en China, y que, bueno, pues eso ha despertado una serie de reacciones a nivel internacional, pero sí, no es extraño, doctor Simón Levi, ya está en la línea otra vez, ¿verdad? Ya estamos por aquí. Justamente decíamos, no es extraña esta, digamos, no nos extraña del todo esta medida del gobierno chino, o esta medida anunciada del gobierno chino, porque se mueve en otros parámetros distintos de cómo se mueve el resto de las democracias occidentales. Efectivamente. Democracias occidentales. Sí es posible llamarle o calificar la democracia como tal, ¿no? Pero bueno, regresando a responder la pregunta, ¿cómo está la economía china y la mexicana? Hay que compartirle al auditorio que la economía china, por ejemplo, desde el año 2000 hasta el año 2017, cuadruplicó su participación en la economía global. Esto es algo impresionante. La dependencia y, mejor dicho, la codependencia de varios países con el crecimiento y la capacidad de compra de China ha crecido de manera impresionante. Del año 2000 al 2017, 4 veces más. Bueno, es importante mencionar también que nuestro país en este momento pasa por una enorme oportunidad, una enorme posibilidad de transformar el régimen político y sobre todo del modelo económico. ¿Cómo pasa la economía mexicana? Bueno, pues con un enorme endeudamiento, cerca del 48% del Producto Interno Bruto está comprometido a la deuda nacional. Es increíble la manera en cómo ha crecido el endeudamiento público. Y bueno, prácticamente ya vimos las noticias en donde el INEGI reconoce ya una desaceleración de la economía de nuestro país durante 2017. Yo por ahí pronostiqué hace un par de meses, en noviembre, este tema. Y bueno, simple y sencillamente no hay que tener una bolita de cristal, hay que estar en la calle y observar prácticamente los efectos de la inflación, cómo pegó el gasolinazo. 75% del incremento de la inflación se debe prácticamente a ello. Y bueno, entonces hay que planear, pensar y observar hacia dónde debe ir nuestro país con
la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y cuál es el papel entonces que China va a jugar aquí. Pero estamos teniendo una discusión que se está adelantando, Simón Levy, lo pregunto pensando que pues vienen las elecciones y antes de las elecciones probablemente no sepamos qué va a pasar en esta discusión del Telecán. Muchas de las cosas que se puedan decidir en los próximos meses se pueden revertir o no. ¿Qué puede pasar con esto? Estamos en un momento muy importante para nuestro país. Bueno, yo creo que independientemente de que exista un acuerdo redefinitorio de la relación trilateral, México tiene prácticamente que redefinir su modelo económico y tiene que orientar una nueva política económica. La mejor manera de crecer al exterior es crecer al interior. México tiene que recuperar su capacidad productiva, México tiene que apostarle a la economía de la manufactura, la economía del valor agregado, y México debe apostarle a una nueva política en donde el centro de las decisiones de la política pública sea la gente. México lo que hizo fue abaratar la mano de obra, transformar una ventaja competitiva ficticia, absurda, como lo he venido mencionando, ha esclavizado los salarios a la gente con el régimen de la maquiladora, y bueno, yo creo que ahí está el cambio. Hoy hay una gran diferencia, 43% del salario en México es más barato, no más competitivo, más barato que el salario de China. Así las cosas. Es más barato que el salario de China y se supone que nosotros no vivimos en el mismo régimen, digamos, se supone que tenemos otro régimen y que tenemos una serie de organismos que protegen o que deberían proteger a los trabajadores. Evidentemente, bueno, yo pienso que hay una capacidad no solamente del Estado, sino la propia creatividad que tenemos en México, los jóvenes sobre todo, pero tienes un enorme nivel de subocupación, tienes una enorme precarización en la calidad de los trabajos que hay. Presumen que estamos en el sexenio del empleo, pero yo no veo cuál sexenio del empleo, cuando los ingenieros tienen que trabajar 2 o 3 turnos para poder vivir como vivían hace 6 años. Y bueno, compartirle al auditorio otro dato también que he venido mencionando. En 1982, ya este dato lo voy a hablar con salarios deflactados, en 1982 tú necesitabas prácticamente 4 horas de tu tiempo para comprar 1 litro de leche, 1 kilo de tortillas y huevo, y hoy prácticamente para comprar lo mismo se necesitan 22 horas. Es increíble prácticamente la falta ya de plusvalía que se ha generado, que se ha dado por el modelo neoliberal. Y bueno, China ahí está. La gran pregunta es por qué si hay 43% de diferencia entre los salarios de México y de China, ¿por qué es que no regresan las inversiones? Y la gran apuesta era abaratar la mano de obra. Y no regresan prácticamente porque el mundo ha cambiado. El motor del crecimiento ya no solamente es el consumo. El motor del crecimiento en el mundo es la creación de valor. Y justamente es lo que China y el sudeste asiático están haciendo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de creación de valor, doctor Simón Levy? Hablamos de incorporarle no solamente mano de obra a los procesos productivos, sino hablamos de incorporarle justamente valor agregado, capacidad, innovación y sobre todo resolver las cosas a través de la tecnología. Eso es lo que le permite a un producto tener una mayor incorporación, mayor aceptación y sobre todo mayor permanencia en el mercado, y le permite también a las personas pasar de ser mano de obra a convertirse en capital humano. Para ponerlo muy claro, un obrero hace 25 años en China, un obrero que sabía ensamblar, hoy es un ingeniero en mecatrónica. A eso me refiero. ¿Y qué se necesita para esto? Digamos, pensando, comparándonos con el modelo chino, ¿cómo ha funcionado? Por ejemplo, en términos de apuestas educativas, de políticas públicas, ¿qué se tiene que hacer? A ver, primero yo creo que es muy delicado esta comparación. Jamás compararía yo a México con China. México no puede apostarle al modelo de desarrollo de China. Estamos hablando de realidades político-económicas, sociales y antropológicas completamente asimétricas, pero si bien lo que podría decirte es, bueno, el gobierno de China prácticamente lo que hizo fue convocar a las fuerzas productivas y a la inversión extranjera internacional hace más de 35 años,
y generar enormes flujos de atracción e inversión extranjera con este tema que fue la mano de obra, cosa que México ha intentado reproducir erróneamente y tontamente en los últimos años. Segundo, lo que hizo China fue, una vez que generó grandes stocks de capital de inversión extranjera, lo que hizo fue invertirle a la gente. Con esto estoy contestando la pregunta. Fue invertirle a la gente, apostar a que la gente se convirtiera en capital humano, en un gran activo. Por eso China pudo sacar de la pobreza a más de 400 millones de personas. Y justamente, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues invirtió en infraestructura para mejorar las ciudades, en transporte público, en logística, y evidentemente en la educación, una educación apostada a capacidades productivas, no una educación solamente a elementos teóricos, sino a producir justamente lo que el mercado estaba necesitando. Y hoy lo que China está haciendo es, una vez que ya amasó una cantidad muy importante de capital de inversión extranjera y que tiene no solamente mano de obra calificada, sino capital humano, ahora hace China dos cosas. La primera es salir a invertir, apuesta por inversión en el extranjero para poder generar mayores rendimientos que a lo que le permite la economía interior de China. Y segundo, bueno, pues generar evidentemente un desahorro al promover el enorme consumo que está habiendo y apostarle ya al consumo interno. Esos son los modelos, ese es el modelo, esas son las estaciones económicas que China siguió. Y bueno, lo que México debe de hacer ahora es volverle a apostar a su modelo productivo. Eso es lo que verdaderamente nos va a permitir salir adelante. Y segundo, bueno, si tú ves el enorme endeudamiento que tenemos en nuestro país, como decía, casi 48% del Producto Interno Bruto, si ese endeudamiento estuviera dirigido a la inversión productiva, la formación bruta de capital, ¿qué significa esto en castellano? Significa en poder hacer infraestructura, en buenas carreteras, en buenos puentes, en infraestructura en general. Si eso estuviéramos viendo y teniéndolo en nuestro país, bueno, nuestro país estuviera creciendo y la deuda estaría siendo una deuda que positivamente impulsaría la capacidad económica de nuestro país. Pero eso no ha sucedido. Eso no ha sucedido por diferentes razones. Una es, sí, por supuesto, un modelo, pero otra también es corrupción, por ejemplo. Bueno, evidentemente lo acabas de mencionar, eso es lo más claro. Vivimos en la era de los socavones, vivimos en la era de los elefantes blancos. Por eso yo he insistido a través de mi último libro, Crecer sin Deuda, que edita Porrúa, justamente lo que dices, el modelo de obra pública en nuestro país también es una consecuencia ya de esta corrupción tan grande que vivimos, a sobreprecios, prácticamente las enormes privatizaciones, las concesiones, y por eso hablo de que este régimen económico ya es caduco y tenemos que pasar justamente aprovechando la oportunidad política que vivimos en este año para transformar el régimen político y el modelo económico. Lo que sucede también con el modelo de desarrollo en China es que la capacitación que se confunde a veces con un modelo educativo origina digamos una gran cantidad de enajenación en relación al trabajo, que es un trabajo que la gente no hace de manera creativa, cosa que no ha sido desarrollado en México. El intento de algunos gobiernos anteriores de crear un modelo educativo productivo exclusivamente dedicado al mercado de trabajo ha sido uno de los grandes fracasos, digamos, de una de las grandes críticas que ha recibido el Estado, el gobierno mexicano por ese intento, ¿no? ¿O qué piensas de eso? Acabas de tocar el, justo saludarte, acabas de tocar el quid en el asunto. ¿Cuál es la diferencia entre la educación y la capacitación? Porque allí hay una gran trampa y un gran abismo. Y nada más compartir un dato, por ejemplo, te toma de 6 meses a 8 meses crear un técnico, darle habilidades productivas, y eso es parte de de la gran tragedia de este famoso modelo educativo. Le hemos apostado prácticamente a mucho discurso, pero poco a la inversión en capacitación técnica, y eso es lo que China ha hecho. Justamente esa es una de las razones por las cuales China ha podido incorporar no solamente mano de obra, sino creación de capital humano. Y eso es una de las grandes asignaturas y los grandes pendientes que México debería estar haciendo. La capacitación técnica. Apostarle, por ejemplo, una de las cosas que menciono allí es la educación a distancia. Centros tecnológicos de educación a distancia, para que la gente, en lugar de estar 4 horas transportándose de un lado a otro en las ciudades,
pues utilice su tiempo y pueda aprender y capacitarse mejor. Sin embargo, el modelo también chino trae consigo una serie de sacrificios a libertades, a posibilidades democráticas, a libertad de expresión. O sea, tiene que ser con mucho cuidado cualquier tipo de observación de un modelo, Simón Levy. Justamente por eso lo primero que dije es que China no puede ser un ejemplo para nuestro país. Lo que siempre he dicho yo es que China es una alarma, no es un modelo, una alarma de lo que México pudo haber realizado y de lo que México pudo haber aprendido, pero China evidentemente no puede ser un modelo para México. Lo importante, yo insisto, es, bueno, entender por qué es importante la relación entre México y China. Nada más compartirle al auditorio, el intercambio comercial entre México y ese país asiático ha crecido 16 veces en los últimos 15 años. Es increíble que todo el mundo dice, bueno, China es nuestro segundo socio comercial, pero China no es un socio comercial, China es un proveedor. Seríamos socios si tuviéramos ganancias por lo menos simétricas, pero no lo hay. Entonces, hay un asunto en donde también lo he venido mencionando, en que China es un asunto de seguridad nacional, porque las distorsiones que le genera y que le va a generar al mercado mundial por el tema de la seguridad alimentaria, por la seguridad energética, son razones y situaciones que tenemos que poner atención, y por eso es que vengo mencionando que México tiene que construir una relación inteligente, y esa es la razón, por ejemplo, de un esfuerzo que no es aislado, como lo es la Cátedra México-China con el Centro de Estudios China-México de la UNAM. Le estamos apostando a crear más jóvenes, más universitarios, más profesionistas conscientes de lo que significa el crecimiento de China. Y bueno, evidentemente hay un tema que hoy por hoy tiene que tocarse. En México no se habla para nada. La propuesta y la iniciativa de China de la ruta de la seda, como comúnmente se le llama, es una iniciativa que involucra, a compartirle al auditorio, más de 65 ciudades con una inversión de 1.4 trillones de dólares, que supera por 12 veces a lo que fue el Plan Marshall. Es el proyecto de infraestructura, de desarrollo de infraestructura mundial más ambicioso hasta ahora en el siglo XXI. Y bueno, México le sigue moviendo el tema esquizofrénico, si hay TPP, no hay TPP, seguir discutiendo en el asunto del Telecán. Y bueno, yo creo que urge ya el que llegue nuestra oportunidad política para la transformación de nuestro país, y apostarle verdaderamente a una planeación estratégica en los mercados internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer México? Ya no solamente para diversificarse, sino para tomar el control, la capacidad de su producción, y orientar, como digo, el modelo hacia el interior para volver a crecer. En ese sentido, bueno, hemos hablado aquí de este proyecto de la Ruta de la Seda en otros espacios, y bueno, pasa también porque México deje de ver hacia Estados Unidos, que ya además se vuelve una necesidad. Siempre fue importante que no fuera nuestro único socio, o que no fuera el primer socio comercial que tuviera México, pero ahora se vuelve pues casi una estrategia de supervivencia, dadas cómo están planteadas las situaciones con Estados Unidos. ¿Cómo plantear nuevos socios comerciales? Bueno, mira, primero hay que desmitificar algo, ¿no? Se están rasgando las vestiduras por la posibilidad de la terminación del Telecán, pero quiero compartirle un dato a ustedes y al auditorio. Del superávit comercial que tenemos con Estados Unidos, y digo superávit entre comillas, hay que compararlo con los 67,000 millones de dólares de déficit que tenemos frente a China. Esto significa que de cada 10 dólares que nos manda Estados Unidos de superávit comercial, 5 dólares se lo estamos regresando a China en el déficit comercial. Esto quiere decir que al menos para México, y estoy seguro que también para Estados Unidos, el gran enemigo y el gran ganador del Telecán ha sido China. Entonces, a mí me impacta la incapacidad de argumentación que tiene el gobierno mexicano para poder defender una posición estratégica frente al tratado con la postura de México, y me llama poderosamente la atención
que hay otra realidad muy importante. Desde el inicio del Telecán, aproximadamente el 50% de los bienes que se importaron a México desde China se utilizan para ser exportados a Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significa? Que nos convertimos en una servidumbre de paso. Hemos visto solamente transitar, ensamblar. La industria maquiladora no ha evolucionado como debería de hacerlo. Y bueno, justamente para responder a la pregunta, dando estos antecedentes, México tiene que apostarle no solamente a una diversificación, perdón que sea tan incisivo y tan repetitivo en este tema, pero justamente, ¿de qué te sirve diversificar? ¿De qué te sirve tener más de 43 tratados de libre comercio si no tienes oferta exportable y no tienes capacidad productiva? ¿Sí? Para seguir exportando básicamente limones cuando nos regresan jugo de limón, o exportar naranjas y nos regresan jugo de naranja, o exportar petróleo y nos regresan gasolina. Ese es el enorme fraude, ese es el enorme surrealismo económico en el que estamos viviendo. Ya México no puede apostarle a ser un modelo de comercialización. Estamos convertidos en una mera sucursal de la globalización en los flujos internacionales de la producción. Ahí está la tragedia y por eso la gente no tiene mejores trabajos. Los sueldos no se dan por decreto, los sueldos se dan, la plusvalía en los salarios se da básicamente por la productividad, por aumentar el valor agregado, y eso no ha sucedido en nuestro país. Entonces de nada va a servir tener más tratados si no le apostamos a nuestro modelo interno. Hay una característica también de las relaciones que México sostiene con las organizaciones empresariales extranjeras. Pienso en las relaciones culturales, que, por ejemplo, que México ha tenido con Alemania, y una parte de una cultura alemana que intenta entregarse a través de la lengua, de las producciones culturales, de un sentido que le dé un sentido justamente a los trabajadores que comparten entre México y Alemania. Pasa lo mismo con Italia, pasa lo mismo con Inglaterra. Digamos que tenemos un Consejo Británico, un Instituto Dante, un Instituto Goethe, y pasa lo mismo con Francia. ¿Existirá eso con China? Ahora que tenemos una cátedra que pone el pensamiento y la cultura como uno de los valores primordiales, ¿pasará? Tenemos una gran tradición china en México, pero... Al menos esa es la intención, es por lo menos el embrión yo creo que una de las grandes asignaturas que tenemos en esta época, cuando estamos rebasados por la cantidad de información, más bien de datos, porque los datos producen desinformación, las redes sociales, etcétera. Hoy por hoy el gran reto no solamente es generar información, sino producir y crear conocimiento. Ayer y antes estaba discutiendo con alumnos del ITAM y de otras universidades, estábamos conversando, y a uno le decía que bueno, como profesor universitario lo que yo les enseño a mis alumnos es que no me crean lo que digo, sino que tengan capacidad de pensar, capacidad disruptiva, y que siempre pongan en duda lo que estamos diciendo, y justamente eso es lo que estamos extrapolando el comentario a esta situación de China. Justamente es lo que estamos intentando. El Centro de Estudios China-México que dirige Enrique Dussel ha hecho un trabajo invaluable, impresionante. Yo creo que es líder en América Latina en la creación de conocimiento y en aprender a desaprender lo que significa China. Y justamente también mi apuesta y lo que yo hago diario es tratar de ser menos ignorante en la relación con China. Llevo más de 15 años dedicado prácticamente todos los días a volverme menos ignorante, a aprender esto que sucede. Y bueno, justamente de esto se trata, de institucionalizar estos esfuerzos, y por eso la Cátedra México-China, pues, y esperemos que este esfuerzo que viene pues de la ciudadanía, no es un esfuerzo, digamos, de gobierno, pueda generar las bases para poder tener ya una institucionalización mayor y un esfuerzo mayor a nivel nacional de lo que significa la relación estratégica con China. Y estratégica no por el comercio, estratégica, insisto, porque es un asunto de seguridad nacional. Pues lo seguiremos conversando. Por lo pronto, ¿dónde podemos consultar los trabajos de esta cátedra, de este Instituto China-México? Simón Levy. Bueno, de entrada, con mucho gusto compartir el auditorio en la página de la Facultad de Economía. Ahí directamente está el micrositio de la Cátedra México-China. También a través del Twitter de Agendacia, que es quien patrocina esta cátedra que dirige su servidor, o a través de mi cuenta de Twitter, @SimónLevyMX. Con mucho gusto les damos información a todas las personas que estén interesadas.
pues queda hecha la invitación y queda hecha la propuesta de esta cátedra. Muchísimas gracias, Simón Levi, por conversar con nosotros esta mañana. Igualmente, mucho gusto de saludarles y gracias por el espacio. Un abrazo, hasta luego. Nos vamos Hasta a ir con luego. música. ¿Con qué nos vamos, Miguel Ángel? Con Hun Hur Tu. Vamos a escuchar Masalik Ta. Турган жалгамның барын жоғын көрбеді баштаңданғауын ола сөзіңнің Başta oyunu bilibeli yanыңда тұрған жалғамның онжам менде зейін билибели ойнай сөйлеп ола сөзіңнің oyunun şanın bilibeli Primer movimiento. Seguimos aquí en Primer Movimiento discutiendo todos estos temas desde China hasta lo que ocurre en nuestro país, hasta lo que ocurre dentro de nuestra misma universidad. Algunos mensajes de los que están haciendo comunidad con nosotros. Le queremos mandar un abrazo especial a Laura Witt, esta escritora que nos ha enviado el libro Demonio del Mediodía. Y ya lo vamos a leer y vamos a ver qué podemos hacer porque se ve que está bastante bueno. Es una de estas recomendaciones oscuras para seguir leyendo. Y también llamó una vez más Marco Antonio Márquez para hacernos la invitación y mandarle un saludo a Judith la Gatita Vivanco, que también nos está escuchando, que es una boxeadora. Ya luego les contamos más. Más cosas ocurren y tenemos aquí la Gaceta de la UNAM. En efecto, tenemos aquí la Gaceta, estábamos discutiendo la portada, no estamos muy seguros de... Pero échale un ojo a la portada y díganos qué opinan. Yo no estoy tan de acuerdo en que ese sea el enfoque, pero... Bueno, a ver, yo no hago la Gaceta. Estamos, para los que nos están viendo en TV UNAM, pueden claramente ver esta portada de la Gaceta, que lo que es un perfil y dice, no es tu amigo, es un narco. Eso es lo que dice. Para los que están en Radio UNAM, justamente esta frase está dentro de un fondo negro, con letras amarillas y blancas.
Está interesante, hay que ver de qué es lo No, bueno, qué es lo forma que está parte discutiendo. forma parte de el discurso que se construyó el sábado, Ujú. ¿no? Y qué es lo que se está abordando. Bueno, pues hasta cierto punto sí, como comunidad tenemos que darnos cuenta de lo que, hacernos cargo de lo que está sucediendo, darnos cuenta dónde quedan las responsabilidades que le toca a cada quien y qué vamos a hacer entre todos para ir solucionando el problema de violencia y de inseguridad y de narcomenudeo que existe dentro de la universidad, dentro de sus distintos planteles, como ya lo hemos estado platicando desde el principio. Pero bueno, también vienen, como siempre, temas de ciencia, un dossier importante sobre la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que ahora está celebrando su 39ª edición. Habla sobre la fructosa, que ahora resulta que puede Sí. disparar gota, diabetes y males cardiovasculares. Sí, es muy interesante porque bueno, normalmente pensamos que la fruta es muy saludable, pero este trabajo de investigación pone sus matices en torno al disparo de fructosa como un Sí, no, detonador de la... Ahora hasta la fruta nos hace daño. Pues los nutriólogos siempre lo han señalado y lo hemos señalado aquí en Primer Movimiento, el tema de los jugos ha sido un tema que discutimos en su momento y que tiene muchos mitos en torno a las capacidades de llenarnos de azúcar o detonar estos indicadores que son tan... Puedes tomarte un jugo y sentir inmediatamente una fatiga, cansancio. ¿no? Tu páncreas es tu amigo. Tu páncreas es tu amigo. Pero el mito, ese sí. el mito de los jugos era justamente que si te tomabas un jugo en la mañana ya ibas a estar perfecto, sano Sí. y enriquecido todo el día. Y lo que hemos hablado con distintos nutriólogos en este espacio y en otros espacios es que si no te comes la fibra, no te comiste el buen contenido de la fruta. Y ¿no? que es mucho La más materia. azúcar de la que le estás, o sea, si lo que primero que haces en la mañana, en ayunas, Ajá. es tomarte un jugo, lo que haces es obligar a tu páncreas a que produzca insulina a la de ya. Y si, por ejemplo, tienes tendencias a diabetes, como buena parte de la población mexicana, pues le generas una carga extra a tu páncreas, a la producción de insulina. Entonces, mantengámonos la fruta con moderación, digamos, porque sí, aquí vienen hasta un esquema del hígado y habla del hígado graso no alcohólico, ¿no? Ahí la cantidad de grasa alrededor del hígado puede provocar cirrosis, de la misma manera que el alcohol. Entonces, sí, Luisa, perdón. No, pues que ya nada se puede hacer, pero Con o todo moderación. se puede hacer con moderación, más bien. Pero también hay otro artículo de hormigas mutantes. si Sí, prefieres. ay, sí, quería hablar del artículo de las hormigas mutantes y no me importa que se demuestre nuestro entusiasmo aquí. Leonora Olivo Cisneros, exalumna de la preparatoria 8 de la Facultad de Medicina y especialista en investigación en la Universidad de Rockefeller, forma parte del equipo que realizó la primera hormiga mutante del mundo. ¿Qué es lo que tiene de particular esta hormiga mutante? No tiene nada que ver con las caricaturas, ni con el tamaño, ¿Con la nada. hormiga atómica? Tampoco, nada es la de querida encogía a los niños, nada de eso. Esta hormiga lo que tiene y que llama muchísimo la atención es que tiene 10 veces más sensores que los de las moscas vinculados al sistema olfativo. ¿Cómo esto va a cambiar, digamos, el curso de las investigaciones científicas? Lo vamos a ir analizando conforme avancen estas investigaciones. Pero nunca se había hecho un trabajo como este es el primer, aquí tiene una manera muy particular de llamarse, es el primer formícido mutante. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta noticia. Y tenemos más. Sí, pone la Gaceta sobre la mesa la terna para ocupar la dirección general de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades. Convoca a la comunidad de profesores, de alumnos a participar en esta terna, a conocer los proyectos de cada uno de los directores y de los futuros directores. Y bueno, es muy importante, se renueva prácticamente este proyecto de la Escuela Nacional de Ciencias y Humanidades. Venga, pues todo esto lo pueden encontrar en la Gaceta UNAM, que está en www.gaceta.unam.mx. También la pueden encontrar en papel, en el lugar de la UNAM. A ver, ¿en cuáles está? En Radio UNAM. Gaceta.unam.mx y está en Radio UNAM. En Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, y también está en la aplicación, en estos teléfonos inteligentes usted puede descargar la aplicación de Gaceta UNAM y desde ahí llegan los contenidos todos los días. Bueno, tenemos más, tenemos producciones de Radio UNAM que vamos a compartir con los que nos escuchan. Sí, en la producción de Gotas de Plata tenemos Candilejas de Charles Chaplin. Gotas de plata.
El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Narro. The heart and the mind. What an enigma. Charles Chaplin fue uno de los creadores cinematográficos más completos. Escribía sus propios guiones, actuaba, dirigía, montaba sus películas. Y por si esto fuese poco, a la llegada del cine sonoro también componía la música. Where is she? I want to see her dance. Chaplin daba mucha importancia a los mensajes del sueño en su labor creativa. Muchas de sus grandes ideas le fueron sugeridas por un sueño. Así, en el buró junto a su cama, solía tener una pequeña grabadora en la que registraba sus sueños. Bring the couch into the wings. Una noche despertó y en su cabeza resonaba una música maravillosa, que tiempo después defendía como propia. I must see about that ambulance. Era la Carmen de Bizet. El gran creador estuvo a punto de incurrir en el plagio, que no le era necesario, como lo prueba la canción que a continuación escucharemos, su célebre Candilejas de la película del mismo nombre. heart and the mind. What an enigma. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Primer movimiento. Primer movimiento, ya faltan 7 minutos para terminar este programa. Alguien nos decía en Twitter sobre, justamente estábamos hablando al principio de la segunda hora, como a las 8:10, empezamos a hablar de cine, pues porque así nos pasa de pronto. Que así somos. Y hablábamos de esta película, tú la trajiste a colación, Luisa, y todos intervenimos de manera muy entusiasta, esta película de 3 anuncios por un crimen, que lo que narra es un feminicidio que nunca se aclara, o que, bueno... No vamos a contar la película. Al principio de la película no está aclarado y hay una serie de cuentas pendientes con el sistema de justicia de pues, un pequeño pueblo en Estados Unidos. Y bueno, pues hay una persona que decide pedir cuentas, ¿no? Y pedir cuentas de manera muy ostensible. Y bueno, pues todo lo que ello desata en la comunidad. Y justamente lo que decíamos es que se trata de un guión muy, muy poderoso, muy bien hecho, donde todos los personajes tienen derecho a redimirse, tienen derecho a explicarse
a sí mismos y sin ser una película fácil, es una película enormemente inteligente y enormemente bien llevada por el guionista. Estoy intentando recordar el nombre, más bien encontrar el mensaje donde nos decían el nombre del guionista. Ajá. No lo voy a lograr. Pero pero justamente es eso, ¿no? Como hay de pronto el guión, y es algo que hemos hablado mucho, Luisa, el guión puede definir muchas cosas. Sí, por supuesto, no, sin historia no hay película, Juan Ya lo Luis. encontré, Martin McDonagh, gracias a Andrés Romero que nos escribió y nos lo dijo. No olvidar al guionista, es el mismo de la obra de teatro El hombre almohada, misma que yo no conozco, pero que si es el mismo suena bien. Pues habrá que ver El hombre almohada y habrá que acercarnos al trabajo de los guionistas. Sí, nadie reconoce nunca el trabajo de los guionistas y siempre dicen que no son materiales literarios, ¿no? La eterna discusión de si el guión cinematográfico es o no es literatura y te dicen que no, porque si no hay director no hay película, pero si no hay historia tampoco hay director, Pero señores. es que se nota cuando se cae el guión, ¿no? Se nota cuando ahorraron en el guionista. O cuando le metieron mano tal cantidad de personas, el director, el que iba pasando por ahí, los actores, y entonces ya no queda nada. Es una discusión compleja porque uno puede estudiar todas las películas que están, por ejemplo, nominadas al Oscar. Todo esto salió por las nominaciones y decir, a ver, ¿cuántas de estas mismas películas están nominadas para mejor guión y para mejor película? Y probablemente la que esté nominada en estas dos categorías sea la que posiblemente gane, ¿no? Porque justamente es la que tiene la historia más poderosa. Habrá que verlo y hay quienes dicen que nunca nos tomemos en serio los premios Oscar, que nada más son para publicitar y para tener discusiones estériles, pero... Sí, no necesariamente estériles, han salido temas interesantes. Desde luego este año se nota una posición política fuerte, ¿no? Alguien mencionaba en la timeline la película The Post, evidentemente hay un comentario. Es interesante, a mí en esa película me llama la atención qué pasa con la figura de las mujeres. Creo que esa sería la parte más novedosa, el resto de la historia... Es buena. The Post habla justamente de esto, de las mujeres. En el caso de 3 anuncios para un crimen, se está hablando del tema de la justicia, y de los medios de comunicación. Hay otra por ahí que nadie está discutiendo tanto y que a mí me pareció fascinante, que se llama Get Out, algo así como Huye, y habla del tema de la discriminación visto desde el horror. Hacía muchos años que una película de horror no era nominada a los premios Oscar, y esta en particular sí se la recomiendo porque habla de racismo, habla de discriminación y de un racismo además oculto, espeluznante. A mí de verdad, y además te atacas de la risa, una cosa que ahí es cuando te da más susto. A ver, ¿por qué me estoy riendo de esto? Sí. ¿Por qué nos tenemos que reír de estas cosas? Pues a veces no tenemos más que la risa como herramienta de defensa. Pero mientras todo eso sucede, de pronto aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Vania Nuche! ¿Cómo estás, Vania? El minuto mágico de Vania Nuche, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta. Otra semana con ustedes, qué gusto. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estás haciendo, Vania? Estoy aquí, vengo con la programación de Radio UNAM. Eso. Hoy a las 4 de la tarde no se pierdan Eureka, y al terminar la retransmisión de Escuchar y Escucharnos en 96.1 de FM, por supuesto, en la noche, Resistencia Modulada a las 8, y por el 860 de AM no se pierdan la Feria de los Libros hoy a las 2 de la tarde, a propósito de que está la Feria Internacional del Palacio de... No, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Bueno, yo dije de Guadalajara el otro día, ni te preocupes. Es que estaba pensando en las siglas. Exacto. Pero bueno, escuchen también Parvadas de Papel, pero esas son jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy, por supuesto, la nueva programación de TV UNAM, de la que ya hablamos en nuestra nota del día. No se pierdan días feriados desde la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería a las 6:30. Y no se pierdan también a Rivera Calderón en el metro, ¿no? Parece que eso va a suceder, Luisa. Sí, va a estar buenísimo. Fernando Rivera si Calderón. En vivo o en Desfalleciente, pero va a estar transmitiendo desde el metro. Va a estar en Zombie. Yo creo que va a llegar en Zombie. Va de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde está el programa de la FIL, justamente. Días feriados. Hasta los con estudios Laura de García TV UNAM. También. Hijo, va a estar muy divertido. ¿Cómo nos vamos a divertir? Oigan, que ya nos vamos, Vania. Pues ya me voy. Muy no buen te día vayas, a todos. Vania, quédate con nosotros. Quédense con nosotros en Radio UNAM. Buen día. ¿Con qué nos despedimos? Buen día, querida Vania. De Opa Tsupa,
2 guitarras. Las 2 guitarras. Gracias a todos los que hicieron posible Muchas esta gracias. transmisión de Primer Movimiento. Gracias a TV y a Radio UNAM. Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, gracias. Gracias, Miguel Ángel Quemain. Gracias. Gracias, Vania. Gracias a todos, nuestro equipo. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.